En esta quinta parte de Gog y Magog vamos a ver algo más. Sí, ya veis que vamos despacio, vamos profundizando poco a poco, y esto va a dar aún bastante, mucho de sí. Pero lo de hoy, una vez más, va a servir para ir poniendo piezas. Poco a poco seguiremos avanzando y poco a poco veremos grandes cosas que, por desgracia, a veces pasan demasiado desapercibidas. Vamos a empezar. Pues en la continuación de hoy nos vamos a centrar a partir del versículo 7. Os recomiendo que mientras voy leyendo lo que dice esto, el comentario bíblico adventista, el tomo 4, vayáis también teniendo al lado el texto bíblico en el cual se versa todo ello. Esto servirá para coger un poco más bien los conceptos que solo leyendo la parte que ahora os voy a mostrar. En el versículo 7 nos habla en una palabra que dice prepárate. El profeta parece usar de ironía al animar a Gog a que haga todos sus preparativos bélicos y reúna a todas sus fuerzas a fin de que todos los enemigos de Dios perezcan juntos. Gog mismo ha de ser guarda de todo ese ejército para dirigir el ataque. En el versículo 8 dice, serás visitado, o en la Biblia de Jerusalén lo traduce como recibirás órdenes. El hebreo pakat puede traducirse también como pasar revista en Isaías 13:4 o ser llamado. También en el versículo 8 habla de al cabo de años. Nos muestra aquí una serie de textos como Génesis 49:1, Números 24:14, Daniel 10:14, Miqueas 4:1 y también una comparativa con Isaías 2:2. No hay cómo saber cuán largo sería este periodo. Quedaban aún por delante muchos años de cautiverio, después de lo cual transcurrirían años hasta que se restableciera el Estado judío y se encontrara en la condición que aquí se describe. Recordemos que Ezequiel tiene sus visiones cuando hay exilio, aún no han regresado a su tierra, a Israel, y en consecuencia la profecía le dice esto, al cabo de años, pero no se afirma cuántos años, no se especifica concretamente. Entonces sí, faltaban aún muchos años para regresar de ese cautiverio y que se formara ese Estado judío. Pero fijaos, estamos hablando de hace muchísimos años atrás y regresaron. Pero ha pasado algo en la historia también y esto es lo que a muchos les hace pensar que ahora, después de tantos años y de tantos años que había desaparecido Israel como nación, se ha hecho de nuevo a partir de 1948. Ya sabéis el porqué, de eso ya estuvimos tratando. El caso es que ahora hay una nación que se llama Israel también en ese lugar. Y mira por dónde la profecía decía al cabo de años. ¿Quiere decir que es voluntad de Dios que haya Israel ahora en ese lugar? Porque es que las profecías decían eso. Bueno, eso ya se cumplió, ya regresaron en su momento, después pasó lo que pasó de nuevo y se quedaron sin nación. Pero ahora, mira por dónde vuelven a estar allí. No todos, pero muchos judíos cada vez más están yendo también a esas tierras. ¿Tendrá que ver esto para estos últimos días? En fin, de todo eso seguiremos hablando, ¿cómo no? También dice el versículo siempre. En hebreo es tamid, que significa continuamente. Y nos hace una comparativa con Daniel 8:11. Es una palabra que ha traído mucha cola en la traducción bíblica. Los montes de Israel no siempre habían estado desolados, pero durante el cautiverio lo habían estado de continuo. Aún después del retorno del cautiverio, la rehabilitación sería un proceso gradual y la plena restauración no se produciría hasta después de la destrucción de los enemigos del nuevo Estado. Por tanto, había todo un proceso. Versículo 9 nos dice como tempestad, sí, que así actuarían Gog, ¿no? Y nos hace también, nos cita otros textos como Proverbios 9:27, Isaías 21:1, Isaías 28:2 y Ezequiel 13:11.
como nublado, atribuyendo esta profecía a los acontecimientos de lo que sería ahora un futuro inmediato. Algunos han aplicado este simbolismo a las modernas fuerzas aéreas. Esto es mera conjetura. No hay cómo saber si Satanás empleará fuerzas aéreas en su última campaña después del milenio. Cita después del milenio al texto Apocalipsis 29 y esta comparativa con Ezequiel 38:1 también. Pero fijaos, aquí el propio comentario bíblico ya no se hace cargo para nada de que pueda también suceder algo antes de ese milenio. Y ya lo emplaza todo directamente, lo de Gog y Magog, a después del milenio, cuando ellos mismos habían dicho que podía ser también algo antes. Y veremos una vez más cómo parece que hay una contradicción en sus planteamientos, porque después vuelven también a ello, como algo anterior a la venida de Cristo, justo. Pero puede ser que haya algo que lleve precisamente a esa venida también y que tenga que ver con un acontecimiento de algo de fuerzas aéreas. Bueno, pues esto ya aquí no se plantea para nada, ¿eh? Fijaos bien, si en un principio nos habían dicho que sí, que podía ser que hubiese algo, ahora eso ya no se contempla aquí. La verdad es que vemos como un poco de lío a la hora de querer explicar todas las cosas. Pero bueno, ya veremos más cosas al respecto también nosotros, como no, para que cada uno pueda entonces empezar a juzgar por sí mismo con la ayuda del Espíritu Santo en oración. El versículo 10 dice, concebirás mal pensamiento, concebirás perversos planes. Así lo describe la Biblia de Jerusalén en el mismo texto. En los versículos 4 al 16 se presenta a Dios como el que hace que Gog ataque la tierra de Israel. Aquí es evidente que Dios lo hace en el sentido de que permite que Gog lleve a cabo los intentos de su impío corazón. Versículo 11 nos dice, sin muros. Zacarías 2, del 4 al 5, también es una referencia de esto. Esta falta de defensa haría que Gog confiara en la victoria. Una vez más, recordemos cuando se da la profecía, se habla de ciudades de esos tiempos en que podían haber muros o no. Las ciudades estaban fortificadas. Si no habían muros, que pareciera todo mucho más fácil para entrar y arrasar y vencer, evidentemente. Pero bueno, una vez más recordemos, esta profecía fue dada en un tiempo, para un tiempo en concreto, no se cumplió porque era condicional y estamos viendo que en esa condición algo va a pasar también, no solo al fin de los tiempos antes de la venida de Cristo, sino también después del milenio. Con lo cual, ¿a qué hace referencia esto de sin muros? Ahora, fijaos, si lo aplicamos a la Nueva Jerusalén, no podemos decir que no habrá muros en ese ataque de Gog, Magog, que es la referencia a Satanás y todos los suyos atacando la Nueva Jerusalén, porque nos dice muy claramente que sí, que tendrá muro la ciudad. Por tanto, esta parte no se podría aplicar así. ¿Tendrá que ver con otra cosa o ya no se podrá aplicar nunca? ¿Tendrá que ver con un tiempo prácticamente casi actual, en un futuro sumamente cercano? Bueno, pues hay cosas que iremos viendo. Porque ahora uno puede pensar también, ¿Israel tiene muros? ¿Las ciudades de Israel tienen muros? Bueno, ya sabéis que sí hay un cierto muro con los palestinos, pero eso en una guerra actual de poco serviría, ¿eh? Un petardito y se acaba el muro. Pero bueno, sigamos. Yo os voy dando cosas para pensar, elementos para que podáis ir analizando por vosotros mismos cómo ir encajando cosas, las que se pueden encajar y las que no. Como ellos mismos nos decían aquí, ¿eh? Y lo vamos a ver hoy mismo cómo repiten este concepto. Cosas que se podrán aplicar y cosas que no en esa profecía que era condicional para un futuro. ¿Se podría aplicar todo? No. Versículo 12, la parte central de la tierra. Esto es interesante, ¿eh? En hebreo, ombligo de la tierra. Esta figura solo aparece aquí en Jueces 9:37, donde se aplica sin duda a un cerro cerca de Siquem, probablemente por causa de su ubicación central respecto al Jordán y al Mediterráneo. Aquí Palestina aparece como centro de la tierra, quizá en el mismo sentido en que se dice que Jerusalén fue puesta
en medio de las naciones, en Ezequiel 5:5. Qué interesante, porque cuántas veces hemos dicho nosotros mismos que Jerusalén es el ombligo de la tierra. Lógicamente Israel también. Pero aquí, cuando lees solo una parte de una versión como la Reina Valera 1960, te puede decir la parte central de la tierra, pero es que en verdad es el ombligo de la tierra, el ombligo del mundo. Y curiosamente, claro, entre el Jordán y el Mediterráneo, bueno, el Jordán, el Mar Muerto prácticamente, y el Mediterráneo. Fijaos, esto nos lleva a ningún pensamiento de otro profeta que era contemporáneo con Ezequiel, precisamente también en el cautiverio, y que hablaba de un lugar donde se iba a erigir algo entre el Mar Muerto y el Mar Mediterráneo. ¿Lo recordáis? Daniel 11, versículos finales. Por tanto, ya empezamos a ver, una vez más, cómo hay profecías que no vagan solas por la Biblia, sino que a su vez, dichas por otros profetas en otros términos, amplían o cogen matices distintos sobre la misma profecía. Y esto es sumamente importante tenerlo en cuenta, porque nos estará hablando Ezequiel, capítulo 38 en este caso, y en este versículo, de algo que también aparece en Daniel capítulo 11, en un versículo concreto del final. Cuidado, porque vemos que son dos profetas del mismo tiempo hablando de algo que tiene que ver con el pueblo de Israel. Y Daniel nos hace una cita sumamente importante en ese versículo, clarificándonos qué acontecería en ese lugar. Y mira por dónde esta profecía de Gog y Magog también va ubicada en ese mismo lugar. ¿De qué nos estará hablando entonces esto? ¿O no tendrá nada que ver una cosa con otra y es una simple casualidad porque es que Israel está en ese mismo lugar y ya está? Como antes. En fin. Ya sabéis que hay un lugar central y es el monte del templo. Sí, para otros conocidos como la explanada de las mezquitas. Bien, una vez más os voy dando pinceladas para que vosotros mismos vayáis pensando. El versículo 13 cita a Sabá. ¿Os suena esto? En la Biblia seguro que sí. Aquí el profeta añade 3 nombres más a su lista de naciones. Recordad que en la conferencia anterior estuvimos viendo una lista de naciones. Pues aquí añade a más. No se dice que éstas se unirían con las huestes invasoras, sino que preguntarían por el botín que se tomaría. Quizá tendrían la esperanza de que parte del botín pasara a sus manos, se especula aquí. Ver en comparativa, capítulo 27-22, la identificación de Sabá. Os suena, ¿no? Algo de una reina también. Pero también se habla de otra población. Sabá, ya vimos cómo esto tenía que ver con Etiopía, pero que esa Etiopía de antes es el actual Yemen. Recordad esto, Dice que probablemente estos no participan de la guerra, sino que sencillamente preguntan por el botín que tomarían ese pueblo que baja del norte y que hace esos estragos. Pero nos habla de otro pueblo, de Dan. Nos dice también una comparativa con capítulo 25-13. Aquí de momento no nos habla más, eso ya lo veremos todo más ampliado en su momento. Quiénes eran, dónde se ubicaban, etcétera, etcétera. Pero fijaos, también se habla de Tarsis. Se cree que habría sido la colonia fenicia de Tartesos en España. Se ha procurado identificar este lugar con países vecinos de Palestina, pero por lo que se dice en la Biblia, queda claro que Tarsis quedaba a alguna distancia allende el mar, o sea, muy lejos en el mar. Los minerales que se traían de Tarsis todavía existen en España. Tartesos parece corresponder bien con la descripción bíblica de Tarsis. Nos hace la comparación con Génesis 10:4. Es posible que los mercaderes de Tarsis fueran los fenicios. Pero que en definitiva es desde España, para entendernos hablando en el lenguaje actual, se preguntaría, ¿qué es lo que vas a buscar ahí?
¿Qué es lo que vas a hacer en ese lugar? ¿Cuál es el botín que quieres extraer de esa zona? De Israel. Qué interesante, ¿eh? Porque además desde Tarsis ya sabemos que es de donde saldría el mensaje final que daría la vuelta al mundo, el mensaje del cuarto ángel. Curioso que también desde este lugar, desde este mismo lugar, se esté planteando esta cuestión. ¿Será que desde este lugar se preguntará también qué es lo que esa nación que ataca va a buscar, o ese complejo de naciones va a buscar en Israel? ¿Será también una contrarréplica al mensaje que se da desde Tarsis del cuarto ángel, salido desde esa misma nación, que cuestionarán ese ataque a ese lugar, o no? ¿O es que sencillamente hace referencia a que desde Tarsis se les pregunta a ese ejército que ataca ese lugar, ¿qué haces allí? Bueno, sigamos. Fijaos cuántas piezas para ir analizando, ¿eh? Por eso hablar tan rápidamente de lo que está pasando en Ucrania y Rusia es guerras y rumores de guerras y ya está. Qué precipitado resulta cuando podemos ir analizando texto a texto con la historia, lo que hay en la actualidad y lo que se puede llegar a venir. Por eso siempre os he de recordar, no miréis este tema solo, miradlo con las noticias de actualidad en relación con la profecía bíblica, miradlo en comparativa con los temas de preparando el gobierno mundial, y entonces iremos conociendo mucho más de lo que a simple vista parece que hay. El versículo 16 cita, cuando sea santificado en ti. En los versículos del 14 al 16 se repite en buena parte lo que ya se había dicho respecto de la apacible seguridad de Israel y de que Dios permitía que la poderosa confederación de Gog subiese contra su pueblo. El carácter de Dios estará plenamente vindicado en la destrucción de Gog. Así también cuando Satanás y la vasta multitud de los impíos sean destruidos al fin del milenio, la sabiduría, la justicia y la bondad de Dios serán plenamente vindicadas. De labios de todos los seres creados, ya sean leales o rebeldes, se oirán estas palabras: justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Es el texto de Apocalipsis 15:3, que también aparece registrado en el libro de lenguaje del conflicto de los siglos, páginas 726 a 729. Evidentemente, esto tiene una aplicación para ese tiempo después del milenio, eso está clarísimo, pero también tiene connotaciones para antes. Hemos visto que en parte sí, que el lenguaje ya lo decía también, pero a su vez tiene que ver algo para un poco antes, porque cuando se hace esa aplicación que se dice para antes del milenio, muchas veces solo se quiere aplicar que es la persecución contra el pueblo de Dios auténtico, el que sea fiel. Cuando ese ecumenismo a nivel interreligioso mundial, dominado por el Vaticano y auspiciado por Estados Unidos, imponga la ley dominical y vayan contra el pueblo de Dios que siga guardando fiel el sábado y toda la sana doctrina. Que no quiera entrar en el espiritismo tampoco, el tema de la inmortalidad del alma y todas esas cosas. Pero, ¿y antes de eso? ¿Va a haber también un conflicto que puede tener connotaciones de lo que aquí se ve? Ese es el planteamiento principal que también debemos tener. Versículo 17, de quien hablé. No existe ahora ninguna profecía anterior en la cual se mencione por nombre a Gog, ni necesitamos preocuparnos de que tal profecía se haya perdido. Vista en un sentido más amplio, la batalla que aquí se describe no es más que la culminación de la antigua lucha entre los poderes del mal y el pueblo de Dios. Fijaos, el texto dice, de quien hablé, haciendo referencia a Gog. Y en cambio, si buscas por nombre, no hay otra profecía que hable de Gog antes de lo que registra Ezequiel. Sí que se habla de Gog, pero no se habla en esos términos. O de Gog o de Magog. Pero, ¿hay alguna otra profecía que también haya mencionado algún profeta, incluso contemporáneos de Ezequiel y de Daniel,
pongo entre paréntesis y interrogantes, ¿Jeremías? Que haya hablado también de Gog sin citar su nombre, pero haciendo lo mismo que nos dice aquí. Cuidado, porque una vez más pongo otro elemento sobre la mesa, que deberá ser estudiado y así lo vamos a ir viendo. ¿Alguien que hable del norte, atacando también la misma zona? ¿Jeremías dijo algo de eso? ¿Capítulo 6? Bueno, ya veremos, porque hay tantos elementos para ir añadiendo, analizando y comparando, que desde luego, una vez más he de decir, quien diga que estos son guerras y rumores de guerras y se acabó, debería ahondar un poco más. Vamos a ver qué más nos termina diciendo. Respecto de esto, hay frecuentes menciones en profecías anteriores a que es el poder del mal contra el pueblo de Dios. La primera insinuación de esta lucha proviene del jardín del Edén, en la maldición pronunciada sobre la serpiente. Dios predijo que habría constante guerra entre la simiente de la mujer, la Iglesia, y Satanás. El triunfo final sobre el mal fue predicho en la frase, esta, la simiente de la mujer, te herirá en la cabeza, Génesis 3:15. Que, por cierto, ya sabéis que los católicos pintan a la Virgen pisando la cabeza de la serpiente, O sea, a la Virgen María, como siempre, torciendo las cosas. Esa mujer es la Iglesia y esa simiente es su pueblo, el pueblo de Dios. No es solo la Virgen María, porque ha tenido a Jesús. Bueno, sigamos. Otras referencias al conflicto y al triunfo final del bien se encuentran en los Salmos y en libros proféticos posteriores. El Salmo 2, 110, Isaías 26, 20 y 21, etc. Era de esperar que cualquier éxito de parte del pueblo de Dios debería enfrentarse con la más violenta oposición del gran adversario. Lo que se dice de Gog en este capítulo es un esbozo del tipo de resistencia que habría encontrado en el periodo post-exílico, o sea, después del exilio, el pueblo regenerado que al fin hubiera cumplido la misión que Dios le había encomendado. Es cierto, la profecía iba de esto. Puesto que la profecía era condicional y las condiciones nunca fueron cumplidas, las predicciones no hallaron su cumplimiento en el Israel literal, al menos el de antaño, Y por tanto, ya solo con esto, un adventista que diga, no, esto ya se cumplió en el pasado, por favor, que no diga ridiculeces y no le digáis amén cuando dice esto, porque os está engañando, con más o buena intención o mala o con ignorancia suya. Pero no digáis amén a cualquier cosa que os digan, indagad por vosotros mismos. Pero si alguien ya empieza a plantearos esto así, mal vamos. ¿Cuántas cosas mal os va a seguir planteando? Una vez más, cuidado a quien escucháis, Y os lo digo por vuestra salvación, no por vanagloria de nosotros ni de nada, porque aquí va de la salvación de cada individuo, Y no podemos jugar la salvación por oír a alguien que nos encamine mal. O sí, eso ya depende de la decisión de cada uno. Por tanto, ¿era profecía condicional? ¿Se pudo cumplir? No, no se pudo cumplir, porque Israel no hizo lo que tenía que hacer. Por tanto, ¿hay aplicación futura a esto? Estamos viendo que sí. Después del milenio, seguro. Ellen White también da menciones que también antes del milenio tienen que ver con todo ello contra el ataque al pueblo de Dios. Pero estamos viendo algo más y nos estamos planteando algo más. Tiene que ver algo con una situación bélica, realmente bélica, que no es solo para el pueblo de Dios, sino es a nivel de las personas de este mundo en zonas concretas. Bueno, pues esto es lo que hay que analizar también, Y solo creo que con las conferencias que hemos venido haciendo hasta ahora, con todo lo que hemos mostrado en todas las otras series que os estoy diciendo, más de uno las alarmas ya le deberían estar saltando. Y si no le están saltando, tiene un problema de cables, de conexión.
Sigamos viendo qué más nos dicen. Tampoco es posible proyectar al futuro todos los detalles a fin de que se cumplan entonces. ¿Por qué? Solo aquellos elementos proféticos reiterados más tarde por autores inspirados han de aplicarse en el futuro. Y cita las páginas 38 o 40 y la comparativa con el versículo 1. Una vez más, solo aquellos elementos proféticos reiterados más tarde por autores inspirados han de aplicarse en el futuro. Pero solo los de más tarde y los contemporáneos, de Ezequiel me refiero, que también versaban sobre lo mismo. Tampoco podían tener aplicación para ese entonces, ¿podrían llegarla a tener para más adelante? Pero acordaos, pensemos, ¿quién escribe antes su profecía, Ezequiel o Daniel? Me refiero a la profecía de Daniel 11, versículos finales. Cuando Daniel está escribiendo esa profecía, Daniel ya es anciano. ¿Ezequiel escribió esto? Bueno, pues comparemos también el tiempo entre uno y otro. Pero nos queda clarísimo, por todo lo que hemos podido mostrar sobre Daniel 11, versículos finales, que toda esta situación que empezó en el famoso 11S de 2001 no ha parado ni parará y seguirá, y allí nos hace mención de muchas cosas. Y cualquier persona que piense un poco, compare un poco, se da cuenta que realmente hay una equiparación también entre esta profecía, como hemos visto y os he mencionado hace un rato, con Daniel 11, versículos finales. Por tanto, sí, quizás no se cae en cuenta o no se tiene en cuenta que incluso hasta los profetas contemporáneos de Ezequiel, como podía ser Jeremías o el mismo Daniel, que quedó tan claro lo que iba a acontecer en los tiempos finales, sí tendrían ciertas cosas a aplicación de esta profecía de Ezequiel 38 y 39 sobre lo que ya estaba pregonando Daniel capítulo 11 versículos finales para el tiempo justo antes del retorno de Cristo. O sea, nuestros días. Nuestros días. Da que pensar, ¿no? Bien, sigamos. Y recordad que Ellen White dijo algo muy claro. Deberíamos estudiar profundamente que Daniel y Apocalipsis, porque van unidos, pero también nos dijo algo que deberíamos conocer, el qué. Daniel, ¿qué capítulo? ¿El 11? Sí, claro, por supuesto, porque está dentro de todo el libro de Daniel, pero también nos habló del capítulo 12. Y ahora aquí os he soltado algo que aún no hemos mostrado y que mucha gente nos ha preguntado, ¿pero qué es en verdad Daniel 12? ¿Es ya solo una cuestión del pasado o es algo más? Bueno, pues en su momento hablaremos de ello. Y creo que el tiempo se empieza a acercar para poder tratar de ello. Porque hay algo que debemos tener en cuenta. Estamos analizando Ezequiel 38 y 39. Pero Ezequiel termina de escribir sobre profecías en el capítulo 39 o escribe algo que va unido a todo esto a partir del capítulo 39. Supongo que ahora correréis a buscar vuestras Biblias si no recordáis que escribe a partir del capítulo 40. Pero una vez más, viendo esto que estamos viendo y sabiendo lo que escribe Ezequiel a partir del capítulo 39, en adelante, deberemos volver a qué dice Daniel capítulo 11 y qué dice después, en adelante, el capítulo 12. Porque entonces empezaremos a vislumbrar a qué hacía referencia Daniel capítulo 12. Hasta aquí no digo más. Ya seguiremos con eso, mientras sigamos con lo que ahora estamos. El versículo 18 dice, subirá mi ira, refiriéndose a Dios. Se llaman antropomorfismos aquellas figuras que atribuyen a Dios atributos humanos.
Dios describe sus actos con frases que resultan conocidas para los hombres. En realidad, Dios está muy por encima del razonamiento humano. Isaías 55:8 dice: «Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová». El versículo 19 dice gran temblor. Y atención ahora a lo que iremos viendo. Aquí hay un detalle al cual llaman la atención los autores del Nuevo Testamento. Hablan de terribles convulsiones naturales que precederán a la venida del Hijo del Hombre. Jesús habló del bramido del mar y de las olas, y de los hombres que desfallecerían por el temor y la expectación, no tanto por causa de alguna amenaza militar, sino porque la naturaleza parecería estar totalmente alterada. Y cita donde habla Jesús, Lucas 21, versículos 25 y 26, y también la descripción que se da en el conflicto de los siglos, página 693 de todo esto. Sí, algo que no solo es guerras, también por otras cosas la gente va a estar, ya veis cómo, y de esto hemos tratado también. Juan el Revelador presenta una descripción más viva de los grandes cataclismos del mundo natural, en Apocalipsis 16, del 18 al 20. Los hombres siempre han dependido de la naturaleza. Hasta donde se sepa, ni una vez en el largo transcurso de la historia del mundo, salvo en relación con lo que se registra en Josué 10, 12 y 13, y Segunda de Reyes 20, del 8 al 11, ha dejado el sol de hacer su recorrido normal. Ya sabéis que en esos textos el sol altera su situación, su recorrido, pero solo se registra así, y ahí, en ningún otro lado. Siempre todo ha sido igual, a excepción de esos momentos. Toda ley natural siempre ha operado con plena regularidad. Los hombres han confiado en la permanencia de esas leyes, olvidando a aquel en quien todas las cosas subsisten, Colosenses 1:17. En lugar de Dios, han elegido al ídolo de la ciencia, que es en verdad el Dios de este siglo, que esto lo escribe Pablo en 2 Corintios 4:4. El gran temblor en el mundo natural les hará reconocer la terrible realidad de que el Dios a quien han elegido, el príncipe de la potestad del aire, Efesios 2:2, no tiene poder sobre los elementos. Bueno, esto habría que matizarlo, porque la propia Ellen White deja claro que sí tiene poder sobre los elementos porque conoce el laboratorio de la naturaleza y sabe cómo causar desgracias. Otra cosa es que tenga tantísimo poder como Dios para hacer lo que nos dice el texto bíblico. Por tanto, hemos de matizar esto. Sin embargo, pretendió tener una posición y un poder iguales a los del Hijo de Dios, ver comparativa con Ezequiel 28:13, y afirmó que si se le diera la oportunidad de hacerlo, ejercería sobre el mundo un dominio más equitativo que el que ejercía Cristo. Esto es lo que dice Satanás, o decía Satanás. Se le ha dado una oportunidad de realizar esa demostración. Ahora, en medio de una tierra tambaleante, todos los hombres ven la falsedad y la arrogancia de sus pretensiones y descubren, aunque demasiado tarde, que el tiempo de gracia se ha acabado para siempre. Sí, hay una descripción de lo que pasará con la tierra físicamente. Ya sabéis, cuando venga Cristo, gran terremoto, las islas van a desaparecer, los montes irán de aquí para allá tambaleándose y tantas cosas más. Satanás, aunque tiene poder, no puede llegar a hacer todo esto. Y aunque tiene poder y conocimiento científico que le ha transmitido a ciertos hombres de ciencia para generar las 1001 barbaridades también a nivel climatológico, atención a lo que digo, y de terremotos, recordad las primeras conferencias de la serie El Gran Engaño, cómo demostramos que eso es cierto, que lo pueden hacer, y cómo la ONU legisló en 1978 para que eso no se hiciera, y firmaron prácticamente todas las naciones del mundo, incluida Tarsis, España, pero resulta que eso se lo han tomado o se lo han pasado a la torera. Se lo han saltado y han seguido haciendo eso. Por tanto, cuando se habla de cambio climático y de según qué desgracias, cuidado, porque no todo es porque contaminamos nosotros. Hay algo más que tienen ciertos ejércitos en la tierra, ciertas naciones, y eso lo mostramos y demostramos. Por tanto, sí, Satanás tiene un gran poder y puede hacer eso por él o por gente a quien les ha dado ese conocimiento
Recordad Nikola Tesla, ¿eh? Pero ¿puede llegar a hacer todo esto tan brutalmente como va a pasar? No, no puede. Eso lo puede hacer solo el Señor. Versículo 21, la espada de cada cual. Esto también sucederá durante el tiempo de terrible desilusión, cuando las multitudes descubran que sus dirigentes religiosos las han engañado y con furor se vuelquen sobre ellos. Las espadas que debían servir para destruir al pueblo de Dios se emplean ahora para matar a sus enemigos. Por todas partes hay luchas y derramamiento de sangre. Esto lo escribió Lenguay en El conflicto de los siglos, página 714. Pues esto de las espadas que van a servir para destruir al pueblo de Dios, se emplean para matar a sus enemigos. Recordad, no solo son la gente que va a ser enfadada por darse cuenta que lo han engañado, que se rebotan contra el Vaticano, bueno, el Vaticano ya no estará en sí, estará en otro lugar, estará en Israel, pero es igual contra los suyos. Tampoco es solo que se reboten contra los líderes protestantes. Recordad, todos aquellos, incluso adventistas, que han despreciado el mensaje del cuarto ángel, ¿a quién se van a añadir entonces? Habrán caído en el gran engaño también, con la aparición de Satanás haciéndose pasar por Cristo. Como habían rechazado la verdad, Dios les envía una mentira y se lo tragan y caen hasta elegidos. Entonces, ¿a quién se van a unir esos? Son los que la profecía, como ya vimos, habla también de que el hermano entregará muerte al hermano. No solo es cuestión de ser de la misma sangre, de familia, sino de familia cristiana, de iglesia, de denominación. Esos mismos que harán también ir contra el pueblo de Dios, porque van a ser los primeros delatores. Son estos, ¿no? Nosotros no. Nosotros hemos aceptado el estar juntos, pero estos no. Bueno, pues aquí habrá problemas. ¿Y qué pasará cuando se den cuenta que todos han sido engañados por sus dirigentes, por sus líderes, que les decían, no hagáis caso de esos? Bueno, pues también se van a rebotar. Claro que ahí cada uno ha decidido por sí mismo, pero ha habido una influencia de unos dirigentes. Una vez más, ya veis cómo va a terminar todo. Pero hay más, nos dice, tal como se registra en el Antiguo Testamento, en numerosas ocasiones Dios liberó a su pueblo haciendo que sus enemigos combatieran entre sí. Jueces 7:22, 1 Samuel 14:20, 2 de Crónicas 20, del 22 al 24. Y así va a volver a suceder antes del retorno de Cristo. Pero sigamos viendo. ¿Esto va a ser solo antes del retorno de Cristo? No. Recordemos también que al final, ¿qué va a pasar? Y el lenguaje lo describe muy gráficamente. Cuando vayan a atacar la Nueva Jerusalén y Satanás sea el gran general de ellos, cuando eso esté a punto de acontecer, es cuando ella dice que se va a mostrar en una visión panorámica que todos los habitantes van a ver, todos los impíos también van a ver, y van a ser conscientes de que allí se muestra todo el plan de la salvación y cómo ellos verdaderamente lo han rechazado a Cristo y su verdad. ¿Y qué van a hacer? Van a doblegar todos su rodilla ante Dios y reconociendo que Dios es justo por la destrucción que va a tener sobre ellos. ¿Y qué van a hacer? ¿Rebotarse contra Satanás y sus ángeles? Sí, pero también contra todos sus dirigentes que los han llevado hasta esa perdición. Y es cuando en esos momentos, ¿qué sucede? Desciende algo del fuego, de fuego y azufre, que destruye totalmente a los impíos, y eso es el infierno. Y mirad cómo continúa precisamente esto. En el versículo 22 nos habla de piedras de granizo. Este acontecimiento corresponde con el granizo de la séptima plaga, cuando caerán piedras de como 1 talento de peso, unos 30 kilos o 25 como mínimo, para aumentar la destrucción ya realizada. Se cita Apocalipsis 16, 21. Es posible que el fuego haya su equivalente en los relámpagos de Apocalipsis 16, 18. Esta profecía se aplica al final de la historia del mundo de la siguiente forma, y cita el conflicto de los siglos, página 695.
Fieros relámpagos rasgan el cielo con fragor, envolviendo a la tierra en claridad de llamaradas. Bueno, pues sí, todo esto que veis que va a ser al fin después del milenio, también va a acontecer en una de las plagas finales, de las 7 plagas finales, cuando el pueblo de Dios esté siendo perseguido. ¿Y de qué modo? Bueno, fijaos, esa profecía que era condicional para un pueblo de Israel de hace tantísimos años, tiene parte que se va a cumplir también dentro de pocos añitos antes del regreso de Cristo y después del milenio. Pero va a suceder algo también con una posible confrontación en esa zona que sirva para la equivalencia de toda esta cuestión. En fin, veremos. El versículo 23 dice, sabrán, así como Gog había de ser completamente derrotado y los hombres habían de reconocer la superioridad del Dios del cielo, así también, a medida que se acerca el pináculo del gran conflicto, serán completamente desenmascarados los planes del gran engañador, o sea, de Satanás, tan cuidadosamente trazados, y quedarán al descubierto la falsedad y la debilidad de las pretensiones de Satanás. Tanto hombres como demonios deberán reconocer que hay uno que es supremo y que todos sus actos en el gran conflicto han sido llevados a cabo para lograr el eterno bien de su pueblo y del universo entero. Una vez más cita la página 729 del Conflicto de los Siglos. Con referencia a este estribillo que aparece con frecuencia en el libro de Ezequiel, nos dice ver una comparación con capítulo 6, versículo 7. Aparece 2 veces aquí, en el capítulo 38, versículos 16 y 23, y 4 veces en el capítulo 39, en los versículos 6 y 7, 22 y 28. Si queréis saber algo más al respecto, podéis buscar la página 544 de Patriarcas y Profetas, el libro de Ellen White, donde también se dan algunos detalles al respecto sobre el versículo 22. Bien, ya veis cuántos elementos sobre la mesa, cuántas piezas para ir juntando y no ser despreciadas tan fácilmente. Porque hay piezas que parecen que son de un puzzle, que ese puzzle ya se ha tirado a la basura. Pero resulta que no, que esas piezas son de este mismo puzzle, no son de otro. Y hay que mirar de encajarlas. Y encajan. Pero hay que saber cómo. Y eso no se hace solo tirando la pieza al azar y que caiga y se ponga bien por sí sola. Hay que ir encajándola con mucha oración, con mucho análisis de lo que está pasando y conociendo también lo que va a pasar en un futuro y en un futuro aún más lejano. Y sabiendo todas esas cosas es la forma en que podamos comprender correctamente las profecías, no ya solo del Nuevo Testamento, sino también del Antiguo. Profecías condicionales, ¿queda todo en condición y jamás se va a cumplir? Ya vemos que hay partes que sí, que es seguro que se van a cumplir, pero ha habido condiciones por hechos que las cosas han cambiado y no se pueden llegar a cumplir del todo. Pero, una vez más, ¿hay un conflicto en la actualidad que tendrá que ver con todo esto? Que es la otra parte que no siempre se cuenta sobre esta profecía, al menos en ámbitos adventistas. Debería hacernos pensar, pero nos va a hacer pensar mucho más cuando veamos qué decían los pioneros adventistas al respecto. Vaya sorpresas va a haber para algunos, y veremos luego qué dicen sobre los pioneros adventistas, porque como pisoteen también eso, apaga y vámonos. Pero todo lo vamos a mostrar. Estas conferencias aún van para largo, os lo advierto, pero no deberá quedar nada que no sea descubierto con la ayuda de Dios. Y nos hemos de poner a ello. Porque, atención, estamos en esos últimos días y estas profecías, si tienen algo para nuestros días, debemos conocerlo ya, no de aquí a unos años, ya, porque ya toca. Que Dios os bendiga. Maranata 2031.